Espías y espiados, la causa que lleva adelante el juez federal Federico Villena y que ya tiene a 17 personas detenidas. Vamos a estar ocupándonos de este tema puntualmente en un ratito nada más, pero con ustedes recorremos ahora lo que ocurrió en las últimas horas vinculado con la causa. Es un día que podríamos llamar histórico, no en sí por las detenciones, sino por el avance de la investigación. Ya hace varios días que está plenamente probado que ha habido una persecución sistemática, organizada del Estado, a un costo muy importante, tanto económico como humano, para perseguir a líderes políticos y sindicales. Dentro de los líderes políticos, la figura central es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el gremialismo claramente la familia Moyano. Tenemos que apoyar también esta tramitación para que no se frustre y para que se llegue al final. Esto no es ninguna clase de ánimo de venganza, esto es justicia. Es más, en ninguna de las causas donde yo hice esta denuncia pedí una sola detención, solamente que se supiera la verdad y que se publicara y que termináramos con esto, porque la Argentina ya tiene demasiados problemas y una de las formas de empezar a solucionar los problemas de la Argentina es terminar con todas estas cosas que perturban el desarrollo de una sociedad. Yo personalmente no tengo dudas de que esto lo ideó Macri, este plan, y llevó a la nación lo que hacía en la ciudad, el mismo tipo de espionaje, y llevó a la ciudad lo que había hecho en su familia. Es decir, esto es una costumbre, es una, podríamos decir, una suerte de perversión familiar, la de espiar a todo el mundo, inclusive a su propia familia. Bueno, trasladamos justamente lo que ha sucedido en las últimas horas con Néstor y también con Vero. Néstor, ¿por qué las detenciones? Básicamente porque el juez Federico Villena considera que hay riesgos procesales. Mira, vamos a mostrarte en estas placas algunas de las razones centrales y vamos a intentar desmenuzar todo esto porque en rigor habrá que ver si esto es tan así. Según lo que dice el juez Villena, hay riesgos procesales. ¿Cuáles son esos riesgos procesales? Encontraron algunos movimientos raros en torno a la casa de Susana Martinengo. Les daba a pensar como que estaba buscando un cambio de domicilio, que en cuanto empezaron a averiguar, se enteraron que Martinengo decía, bueno, tengo una guardia periodística todo el tiempo en la puerta de mi casa, vivo en un edificio de departamentos, entonces lo que estoy buscando es un lugar más tranquilo y que pase lo que tenga que pasar. Le rechazaron la exención de prisión a Darío Nieto. Y este no es un tema menor, porque Darío Nieto no está en la lista de los que ordenaron detener ayer. Fue allanado el jueves pasado, pero no está en la lista de detenidos. Pidió una exención de prisión, es decir, la posibilidad de permanecer en libertad durante el proceso y se la negaron. ¿Significa algo esto? Mira, la mayoría de los detenidos ayer contaban con una exención de prisión. Sin embargo, se las revocaron para detenerlos en el día de ayer porque entendían que había riesgo. O sea, Nieto podría ser detenido. En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Y Néstor, ¿qué pasa con las otras 5 personas que no fueron detenidas y que forman parte de la lista de 22? Técnicamente todavía no están como prófugos, porque a partir de que se les notifica la orden de detención y no se encuentran en el domicilio que tienen registrados, hay un periodo de hasta 48 horas para que se presenten voluntariamente. Esto pasó, por ejemplo, con Facundo Melo, uno de los espías. Fueron a buscarlo a la casa, lo estaban caminando, como se dice en la jerga, desde el día anterior, fueron a buscarlo y no estaba en la casa. Entonces se comunicó con su abogado y fue personalmente hasta el juzgado de Lomas de Zamora y se entregó detenido. Ayer el ex juez Carlos Rosansky, ex juez de La Plata, una de las supuestas víctimas de este espionaje ilegal que terminó con él fuera del Poder Judicial, pidió que se le prohibiera la salida del país al presidente Mauricio Macri, porque en definitiva todo esto parece confluir en la cabeza del Poder Ejecutivo, porque la Agencia Federal de Inteligencia no tiene ningún estamento intermedio, depende directamente del presidente de la Nación. Por esto es que Rosansky pide la prohibición de salida del país. Déjenme decirles, todo esto que hemos visto ayer parece una exageración. Innecesaria además, este circo romano de llevar a esposados con la capucha parece una exageración, sobre todo porque una orden de detención de esta naturaleza solo debe ejecutarse si hay dos cuestiones: riesgo de fuga, es decir, que cualquiera de estos pudiera fugarse y permanecer prófugo, o de entorpecimiento de la investigación, es decir, que pudiera apretar a un testigo o romper una prueba. Si están controlados esos riesgos, la norma es la libertad.
Y la detención debe ser la excepción. Por eso, más allá de las indagatorias que tienen que comenzar hoy, que se van a completar mañana, una vez que cesen esos riesgos procesales, todos los detenidos, hasta tanto no haya una condena firme en su contra, deberían estar en libertad. Néstor, ¿por qué Rosaski, digamos que no interviene en esta causa, y a partir de ahora sí, de alguna forma, en forma indirecta, está pidiendo la prohibición de la salida del país de Mauricio Macri y, por ejemplo, no lo hizo el juez de Lomas de Zamora? ¿En qué momento, digamos, se une Rosaski a este caso, a esta causa? ¿Por qué? Rosaski no forma parte de estas causas, no es hasta ahora aceptado como particular damnificado. Él intentó hacerlo en la causa que tramita en Dolores, que tiene el juez Alejo Ramos Padilla, y fue rechazado allí, pero de cualquier manera cualquiera puede presentarse ante la justicia. Existe una figura que es la del amicus curiae, los amigos del tribunal, que se acercan al tribunal y le dicen: miren, yo vengo y propongo esto porque creo que esto puede ayudar a mejorar la tramitación de la causa. En esa condición, insisto, sin ser parte, es que pidió la prohibición de salida del país. Néstor, nombrabas a Rosansky con un objetivo, Mauricio Macri, declaraciones casi idénticas a las que hizo Darío Nieto en las últimas horas, porque dijo que el objetivo es Mauricio Macri, el hombre que fue defendido por Juntos por el Cambio, Vero. Bueno, en realidad todos los caminos llevan a Mauricio Macri, al margen de las referencias que se hagan desde Juntos por el Cambio. El fin de semana hubo un documento de Juntos por el Cambio y la verdad es que Susana Martinengo tenía el despacho muy cercano al del expresidente de la Nación en la Casa Rosada. Hasta ahí llegaban los informes. Digo, también es cierto que al margen de hacia dónde avance la causa judicial hay muchas consideraciones políticas para hacer. Inclusive, Vero, perdón, pero en una nota periodística la propia Martinengo explicó cuál era su trabajo en Casa de Gobierno y de qué manera ella estaba ligada al expresidente Mauricio Macri y quién le daba las órdenes y qué trabajo hacía en forma anual. Exactamente. Hay dos aspectos en esta causa o dos hechos que son políticamente relevantes. Por un lado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegando al juzgado de Federico Villena, haciendo referencia a esta causa como un escándalo, una situación inédita, hablando de contratar narcotraficantes para hacer atentados a dirigentes del Juntos por el Cambio. Ese fue un hecho muy relevante y además hay que tener en cuenta que la expresidenta de la Nación, además de haber sido espiada, es querellante en esta causa judicial. Bien. Vamos a repasar algunas de las referencias que hacía el 8 de junio cuando se presentó Cristina Fernández de Kirchner ante el juez Villena. Es un verdadero y auténtico escándalo, inédito escándalo, decía la expresidenta en este video que filmó con la voz en off dirigiéndose en su vehículo hacia el tribunal de Villena. Néstor. Ahí, a propósito de esto que comentaba Vero recién, de este supuesto atentado contra un dirigente del Ministerio de Defensa, apareció entre los teléfonos una fotografía del aparato que iba, del pan de trotil que le iban a dejar, o que le dejaron efectivamente en la puerta de la casa a este exfuncionario del Ministerio de Defensa. ¿Por qué es importante esa foto? Porque fueron a buscar la metadata. La metadata es todo lo que tiene que ver con el momento que se sacó, con qué cámara se sacó, dónde estaba geolocalizado y demás. Y esa foto es de 4 días antes de que se cometiera el atentado. Es decir, la foto que estaba en el teléfono de uno de los detenidos coincide con la hipótesis de que ese detenido ordenó que fueran a colocar la bomba. ¿Por qué decimos que hay consideraciones políticas? Porque la expresidenta de la Nación hace referencia directamente a Mauricio Macri. Mientras se dirigía a Lomas de Zamora, habló del expresidente Mauricio Macri y dijo: a pesar de que ese gobierno, el de Macri, les vendió a todos los argentinos que venían a combatir el narcotráfico, Dios mío, cuánta mentira, cuánto cinismo, decía la expresidenta de la Nación, vinculando directamente a Mauricio Macri con el espionaje ilegal. Una pregunta para los dos. No aparece Gustavo Arribas, aparece una lista de 22 personas de la AFI, aparece Susana Martinengo dentro de Casa Rosada, pero el nombre del titular de la AFI no está en la lista de Villena todavía. Yo agregaría a esa frase: no aparece Gustavo Arribas por ahora. Otro dato político para agregar, el documento del fin de semana de Juntos por el Cambio, que habla de confiar en la integridad moral de Nieto, del exsecretario de Mauricio Macri, pero no hacen referencia a Susana Martinengo, que era además muy cercana
al expresidente de la Nación. En este documento de Juntos por el Cambio, que se conoció el fin de semana, Unidos en defensa de la verdad y la transparencia, es el título. Creemos en la integridad moral de Darío y confiamos en que la justicia demostrará que es inocente, dice este documento. Un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político y en el medio de este documento, hablando de enrarecer el clima político, hacen referencia a las facultades delegadas del jefe de gabinete, a la expropiación de Vicentín, tratando de mezclar toda esta situación como si fuera un avance del oficialismo hacia Juntos por el Cambio. Firman, obviamente, ya sabemos quiénes, el expresidente de la Nación. En general, todo el gabinete de Mauricio Macri firma este documento y se sumó a último momento también la firma de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Una línea sobre Darío Nieto, porque es lo que se viene. Si Darío Nieto solamente era un pasamanos a quien le llevaban una carpeta y él la entregaba al presidente, tiene elementos como para defenderse en un juzgado. El secretario era lógico que cuando le llevaban una carpeta se la pasara a su jefe directo. No está allí centrada la sospecha. La sospecha está centrada en la participación, en la intervención dolosa en ese mecanismo. Ahora, si solamente fue un transmisor, un entregador de carpetas, tiene cómo defenderlo ante la justicia. El tema es quién ordenó que se confeccionara esa carpeta y quién hizo que llegara hasta el presidente de la Nación. Bien, en minutos seguimos con este tema, sí, claro. pero